no había. No había. El chef estaba lleno de salsa. Pero que tú decías, Nacho, no había. Vamos a quedar sin salsa hoy. Que le llegan esta semana. Y usualmente vamos a esta respuesta para no caer presos de la furia de una madre que está cocinando y por tal vez, no sé, las distracciones nuestras, se nos pasó a comprar el pote de salsa. Pues eso probablemente puede ser un ejemplo bastante cotidiano de lo que es la cobardía. Nos faltó el valor en esa situación para decirle, vieja, perdón, me he envuelto en el teléfono, me voy escuchando música y realmente a mí se me olvidó. Disculpa. Y ahí aguantar por la cantaleta que tiene una detrás, que tú siempre por estar en el teléfono, no se le cuenta. Eso puede ser un ejemplo de cobardía. Ahora, vamos a definir realmente qué es cobardía y por qué estamos hablando de cobardía ahora. La cobardía no es miedo. El miedo es un sentimiento o es ese feeling que ayuda al ser humano a sobrevivir en muchas situaciones de estrés y de peligro. Pero la cobardía es la falta de valor, determinación y voluntad para actuar cuando es necesario ante una situación potencialmente riesgosa o comprometedora. Eso es lo que es cobardía, falta de valor o determinación para actuar cuando la situación amerita una respuesta contundente de nuestra parte. Hoy vamos a empezar a hablar en una serie de los próximos 3 domingos sobre el precio de la cobardía y a través de estos domingos vamos a hablar sobre cómo la cobardía nos roba la oportunidad de amar. Hablaremos sobre la cobardía contra Dios, contra nuestro prójimo y muchas veces contra nosotros mismos. Hoy comenzaremos con la cobardía contra nosotros mismos y si vamos a hablar de gente cobarde y la Biblia tiene un montón de ejemplos de gente cobarde, a pesar de que la Biblia tiene un montón de mensajes explícitamente en contra de la cobardía, de esforzarnos, de ser valientes, de perseverar, de caminar hacia adelante, que el Señor va con nosotros. Irónicamente, en la Biblia hay un montón de gente bastante cobarde, cobardes por la definición que les compartí, de no actuar con determinación y valor en ciertas situaciones. Hoy vamos a comenzar hablando de Jonás. ¿Qué es lo primero que llega a la mente cuando hablamos de Jonás? De una. Hablamos de Jonás y olvídate de Nínive, olvídate del castigo, olvídate del perdón, pensamos en el pez que se trajo a Jonás, que sobrevivió, que estuvo 3 días allá adentro, que después lo escupió, que Jonás era un terco y demás. Pero esta historia tiene un mensaje muchísimo más interesante y profundo. De la vida de Jonás sabemos bien poco. Sabemos que fue un profeta que realmente existió, tenemos evidencia arqueológica, histórica de que existió alrededor del siglo 8 a.C. Pero fuera de eso y de quién era su papá, no sabemos mucho más fuera de lo que leemos en el libro de Jonás. ¿Okay? Ahora, cuando pensamos en profetas de la Biblia, pensamos en Jonás, en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel y en esta lista gigantesca de profetas, y pensamos en los atributos que tienen estos profetas, podemos pensar que eran audaces, que eran atrevidos, que eran personas de carácter, y podemos tener una lista de cualidades increíbles y una de esas no va a ser la cobardía. Porque los profetas eran en muchos casos perseguidos, maltratados, encarcelados y eran hasta en ocasiones asesinados. El profeta tenía que ser alguien valiente. Además de decir cosas que no le agradaban a la gente, el profeta hablaba en nombre de Dios y esto llevaba una responsabilidad bien importante. Porque si él hablaba en nombre de Dios y decía, así dice el Señor, va a pasar X, Y, Z, o si sigues haciendo esto te va a pasar estos resultados, buenos o malos, y no sucedía, ese profeta quedaba como falso profeta. Y iba a ser desacreditado, iba a ser difamado y podría costarle hasta la vida. Eso lo podemos encontrar en Deuteronomio 18. Cuando vemos esto, tal vez podemos entender un poquito a Jonás y la historia de por qué Jonás, cuando Dios lo envía a Nínive a predicar, Jonás dice, vaya, para predicarle a esa gente, para que de un juicio, de un castigo que viene, para que después Dios tenga misericordia de ellos y el que quede como embustero soy yo. Probablemente no, Jonás.
decidió no hacer caso a esa invitación o a ese mandato del Señor de predicar. Pero tal vez lo hizo por cobardía, no sabemos. Realmente, ¿quién quiere un trabajo donde cada vez que algo te salga mal, te van a echar la culpa y puedas pagar con tu propia vida? Yo creo que muy pocos. Podemos argumentar que Jonás tal vez no era tan cobarde como pensamos. Jonás huye a Tarsis para no ir a predicar a donde Dios lo envió, Nínive. Ahora, es bien importante que entendamos esto: que Jonás no es un cobarde porque le tiene miedo a Nínive, y que tampoco es un cobarde porque no está seguro del llamado que Dios tiene para su vida. Tal vez Jonás se acobardó porque Dios perdonaría a Nínive y él quedaría como el embustero, como el mentiroso o como el falso profeta que no quería quedar ante la sociedad. Ahora, algo bien importante que tenemos que entender de la historia de Jonás es que a donde Dios lo envía a predicar, a Nínive, Nínive era la capital del imperio asirio. Esta gente, el imperio asirio, la Asiria, era una gente bien mala. Y era un imperio bien violento. Y esta gente, este imperio, a los que les gusta la historia, pueden buscar información en YouTube, hay un montón. Esta gente, a través de la historia, dominaron y abusaron de muchos pueblos, incluyendo Israel, en toda esa área del Mediterráneo. Y como era natural esperar de Jonás y de todas las personas que viven en Israel, cuando experimentan un tipo de opresión política, social, como la que estaba experimentando Jonás y el pueblo de Israel, la respuesta de Jonás y de todo el pueblo era de rechazo hacia el imperio asirio, a este imperio que está matando a nuestra gente, que está exprimiendo con impuestos a nuestra gente, que está utilizando nuestro estado como estado vasallo y otras cosas más. Por esa razón era que Jonás detestaba tanto a Nínive. Era porque había un conflicto político y social y demás entre Israel y Nínive. Podría decirse, ¿verdad?, como un tipo, Israel era como un tipo de colonia, por así decirlo, de Asiria. Y Jonás no quería tener nada que ver con Asiria, todo lo contrario. Jonás deseaba que el castigo de Dios cayera sobre Asiria por estar abusando de su pueblo. Dios envió a Jonás a predicarles a aquellos que le hacían daño a él y a su gente. ¿Cómo reaccionarías tú y cómo reaccionaría yo si Dios te envía y me envía a mí a predicar y a amar y a servir a aquellos que activamente, que constantemente, que día tras día insisten en hacernos el mal? En momentos cuando nos envía a ayudar a quien nos hace daño, es si sabemos si realmente somos valientes o si somos cobardes, si somos sus discípulos o no. En momentos cuando el Señor nos envía a amar a nuestros enemigos, es cuando realmente sabemos si estamos obedeciendo y siguiendo al Maestro. Si Dios te envía a amar a los que te hieren, ¿huirías como Jonás? Muchas veces se nos hace bien fácil tomar el libro de Jonás y decir: oh, wow, qué desobediente, qué persona tan, deshonesta, cómo se atrevió a llevarle la contraria a Dios y a huir de Dios para no cumplir con su propósito. Yo nunca haría algo así. Pero realmente, ¿cuántas veces Dios nos envía a amar a aquella persona, a ese padre, a esa persona de la familia que nos ha herido, a ese ex cónyuge o cónyuge, a esa persona en el trabajo, a esa amistad que nos ha lacerado, que activamente habla todos los días, que dice cosas, que hace cosas que nos lastiman, que dañan nuestra reputación, que dañan nuestros sentimientos, y aún así el Señor nos envía a amar a esas personas? ¿Cómo te sentirías? ¿Qué harías? ¿Huirías como hizo Jonás? ¿O afrontarías la situación y decidirías obedecer a Dios? Para el tiempo de Jonás, esto es muy interesante. La idea que ellos tenían de Dios es que Dios era un Dios tribal. Por decir, Dios era el Dios de, vamos a poner ejemplo, de este estado, de Florida. Si yo me iba para Georgia, que es el estado que nos queda más arriba, pues allá hay otro Dios. Y mi Dios no puede hacer nada allá porque mi Dios es el que reina y gobierna en este estado. Por eso podemos entender, por eso hace sentido que Jonás huyera a Tarsis, porque Jonás y la idea que tenía el pueblo de Dios era que Dios gobernaba solamente en el pueblo de Israel, en esa geografía, esa región geográfica,
Y él estaba huyendo de ese sitio para que allá en Tarsis Dios no lo pudiera obligar o no lo hiciera servir a las personas. Jonás pensaba que podía escapar de Dios. Muchas veces, cuando tú y yo afrontamos la misma decisión o el mismo mandato que enfrenta Jonás, decidimos encontrar o buscar un Tarsis y decidimos huir de la presencia del Señor, pensando que Dios todavía es como en esos tiempos, un Dios tribal, y que nos podemos esconder de la presencia del Señor. A veces Dios nos envía a amar a nuestros enemigos, nos envía a amar a aquellas personas que no quieren, y nos refugiamos en el odio, o en el chisme, en la contienda, en el orgullo. Nos refugiamos en tantas cosas, tal vez en el alcohol o en algún tipo de vicio desmedido, tratando de ocultarnos y alejarnos de la presencia del Señor, que nos invita a ser valientes, a salir de la cobardía, de no querer enfrentar la situación con el valor y la determinación que el Señor nos ha dado. ¿Cuál es el Tarsis al que deseas subir en momentos cuando debes amar a tus enemigos? Esa es una pregunta que a mí me confrontó muchísimo y yo espero que a ti pueda hacer lo mismo. ¿Cuál es el Tarsis al que deseas huir en momentos cuando debes amar a los enemigos que el Señor te envió a amar? A veces somos tan cobardes como Jonás, que Dios envió a predicar, y lo que hacemos es sentarnos a predicar de mala gana, a decir, sí, yo te amo, pero nos sentamos a esperar el juicio de Dios sobre esa persona a la que el Señor nos envía a amar. Jonás estaba siendo cobarde contra sí mismo porque no estaba dispuesto a perdonar al pueblo que le había herido y había lastimado al suyo. Dios no es nuestra arma vengativa que podemos utilizar para desquitarnos con las personas que nos han hecho daño. Muchas veces cuando llegamos heridos a los pies de Cristo, cuando Cristo llega a nuestra vida en los momentos difíciles, queremos convertir de Dios esa arma que podemos utilizar para que Dios cobre venganza sobre esas personas que nos han lastimado. Y deseamos, Señor, castiga a estas personas, lo que me hicieron no es justo, lo que hicieron está mal, y sí, muy probablemente tengan su recompensa, pero en esos momentos nuestra responsabilidad, nuestro deber, nuestro llamado es a amar y servir a esas personas. Jonás cumplió con su trabajo de predicar, solo para sentarse lleno de odio y resentimiento a esperar el juicio de Dios contra los habitantes de Nínive. Tú y yo no podemos ser como Jonás, faltos del valor necesario en situaciones comprometedoras. En esas situaciones donde el Señor nos pone día a día para amar a las personas que nos hacen daño, no podemos morir como Jonás. Tenemos que enfrentar las situaciones, tenemos que dar cara y tenemos que dejar que sea el Espíritu de Dios que mora en nosotros ahora, que nos ayude a enfrentar esas situaciones con el valor que solo Él nos puede dar. Seguir a Jesús es difícil, no les voy a mentir, pero no es difícil por las prohibiciones que muchas veces escuchamos en redes sociales o en otros sitios que algunas personas nos quieren enseñar. Seguir a Jesús muchas veces es difícil porque nadie está dispuesto a amar a sus enemigos como Cristo nos amó a ti y a mí. Esa es la parte difícil del cristianismo. Esa es la parte difícil de seguir a Jesús todos los días. De amar a aquellas personas que nos quieren como Cristo nos amó a nosotros. Con esto quisiera hacer una oración por aquellas personas que en momentos difíciles nuestra respuesta natural es al rechazo, es a separarnos de esas personas, es tal vez a odiar a esas personas, es a separarnos de esas personas. Hoy yo quiero orar por mí y quiero orar por ti. El amor es la valentía de poder perdonar. Demostrar valentía es poder dar el perdón que muchas veces no nos corresponde a nosotros dar. Necesitamos liberarnos de esas cargas del odio, de la amargura, del resentimiento y poder vivir una vida plena en Cristo. Cristo es el nuevo y mejor Jonás, que vino por amor y no por odio, que predicó para salvarnos y no para condenarnos, que no se sentó en el monte a ver el juicio bajar del cielo, sino que Jesús mismo recibió el juicio y el castigo que nosotros merecíamos porque vivíamos lejos del Señor. Si alguien necesita esa oración, yo voy a orar ahora. Quisiera que me acompañaran en esa oración. Padre, gracias
por tu palabra. Gracias porque a través de ella nos confrontas. Gracias porque a través de ella nos invitas a obedecerte, a seguir tus pasos. Gracias porque a través de ella nos revelas las cosas que muchas veces en nuestra vida no están correctas y necesitan ser alumbradas por tu luz. Te pedimos, Dios mío, que en situaciones de dolor, que con personas que nos han herido, que aún guardamos resentimiento, dolor, amargura, odio, rechazo, que nos ayudes a afrontar esas situaciones, esas personas, con tu determinación, con tu valor, con tu amor. Que podamos afrontarlas, Señor, con la valentía que tú nos das a través del Espíritu Santo. Que no afrontemos esas situaciones con la valentía de este mundo que nos dice, odia a esa persona, hazle daño a esa persona, hiere a esa persona, sino que los podamos enfrentar con la valentía del reino de los cielos, que es amar a nuestros enemigos, que es amar a esas personas que nos persiguen para hacernos daño, Señor. Ayúdanos a ser más como tú. Ayúdanos en esos momentos difíciles a recordar lo que tú has hecho por nosotros. Para que de la misma manera, Dios, nosotros podamos hacer con las personas aquí, con esas personas que nos quieren, como tú lo hiciste una vez. Te pido que nos perdones porque muchas veces, de manera intencional, a propósito, buscamos huir de tu presencia, buscamos huir de tu amor, buscamos huir de la responsabilidad que tenemos de amar y de servir y de perdonar. Que seas tú sanando nuestro corazón, que seas tú sanando nuestra vida, que seas tú sanando nuestra mente. Y que nos ayudes a entender, Dios mío, que la mejor manera de sanar, de ser feliz, de obedecerte a ti es perdonar, es amar a las personas. Es no pagando con la misma moneda, Señor amado. Sana nuestra vida, sana nuestro corazón, sana nuestra mente. Y ayúdanos, Dios mío, a hacer luz en un mundo que nos dice que el odio está bien, que el desprecio está bien, que el pagar con la misma moneda está bien. Que en medio de esa presión que enfrentamos todos los días, podamos tener la valentía, la determinación, el valor, el coraje de hacer lo que es correcto. De amarte a ti y de amar a aquellas personas que nos hacen daño. Te damos gracias por todo, Señor, y te pedimos perdón por nuestros pecados, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por su Hijo Jesucristo, que a través de Él podemos tener comunión y podemos tener paz con Dios. Que una vez como Nínive era enemiga de Israel y no se soportaban y se herían, así tal vez una vez que ellos fuimos enemigos de Dios, pero a través de su Hijo podemos tener paz con Dios. Y para celebrar esa paz, tenemos los elementos del pan y el vino para conmemorar el sacrificio de Jesucristo. Dice 1 Corintios 11, versículo 23, en la Nueva Traducción Viviente. Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó el pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego partió en trozos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Y es gracias a su cuerpo y su sacrificio que hoy podemos tener comunión con Dios. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que lo veo. Bebemos a ver. Gracias, Padre Santo, por tu paz. Gracias por la comunión que nos permite tener contigo, que nos permite tener con nuestros hermanos y hermanas. Gracias por tu cuerpo, por tu sangre. Gracias por tu sacrificio, porque a través de él no tenemos que vivir en guerra, no tenemos que vivir en violencia,
y estamos a la expectativa del reino que viene, que hay paz, justicia y amor. Gracias por tu vida, gracias por tu muerte, gracias por tu resurrección, gracias porque confiamos en ti y porque podemos celebrar una vez más tu victoria y el reino de los cielos que viene. Te damos gracias por esta congregación, gracias por la bendición y el privilegio que nos das de poder unirnos, de poder compartir tu palabra, de poder crecer, de poder amarnos, de poder servirnos. Y de domingo tras domingo poder conocerte un poco más, conocernos un poco más, poder salir tras las paredes de servir un mundo que te reconoce. Gracias por lo que has hecho, gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que vamos a seguir haciendo. Te damos gracias por todo y te pedimos perdón. En nombre de Dios Jesús. Amén.